parte de la familia argentina, ¿no? Claro, tal O sea, cual. si bien hoy tenemos las redes, tenemos otro tipo de consumo, inclusive otra forma de consumir lo audiovisual, es como que la televisión fue a lo largo de hace por lo menos 70 años desde que surgió hasta ahora, lo que fue marcando la pauta cultural en nuestro país. Seguramente, con las diferentes pautas que vos decís, los cambios de blanco y negro a color. Saltos y demás. tecnológicos. Exactamente, pero la gente era como el lugar de reunión de la familia. Totalmente. Sí, y el estar en televisión te garantizaba un nivel de fama que por ahí en otras cosas, en otros dispositivos, otros espacios, ya cuando surge la televisión ya no le podían competir. Exactamente, tal cual. Y tenemos para hablar con alguien. Exactamente, tal cual. Vamos a charlar con Carlos Caorsi, actual subsecretario. Gran especialista en este medio. Exactamente. Tiene una larga experiencia televisiva, ha sido compañero, trabajador de personalidades importantes de la historia argentina. Y lo tenemos acá en línea para charlar un poquito, contarnos un poquito algunas anécdotas de ese mundillo televisivo que para la gran mayoría de nosotros, por lo menos los grandes canales argentinos. Claro, exactamente. ¿No? Qué momento. Señor Carlos Caorsi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido acá a la Pantera Rosca. Los saludamos con Manu, Romina y Luis. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá reunido con un amigo, así que nada. Yo nací con la televisión, más o menos, ponele, digamos. Claro. Un par de añitos menos, pero nací con la televisión. Pero sí. La televisión tiene unos cuantos años menos. Y sí, digamos unos cuantos, sí, no mucho, no se van a pensar que mucho, pero bueno, ya era chico, eso sí, bueno, no trabajaba todavía. Lo importante es que cuando dijimos hoy es el día de la televisión, se nos vino a la mente de repente tu nombre, Carlitos, y decíamos, che, qué bueno estaría compartir algunas anécdotas como para que mucha gente que por ahí no tiene mucha idea de lo que es laburar en televisión, se haga una idea de cómo es una experiencia de trabajar ahí, y sobre todo, bueno, de trabajar por ahí con próceres de ese medio que te dan enseñanzas permanentes, ¿no? Y que ahí, Carlitos, como dice Manu, muchas veces la gente está pendiente de lo que sucede en pantalla, pero no el atrás. No casualmente lo de bambalina, que dice lo del teatro y demás, porque hay mucha gente detrás de escena que hace posible que ese que está frente a la pantalla realmente triunfe. Sonidista, microfonista, tira cable, camarógrafo, guionista, bueno, están en una gran familia, ¿no? Y en realidad sí, lo que pasa es que hoy por hoy, ha cambiado tanto la televisión que a lo mejor sí se ven algunas cosas que pasan en el detrás de cámara. Antes no, antes era todo más prolijo, muchísimo más prolijo. Y yo tuve la suerte de trabajar en la época dorada de la televisión cuando fue ATC, cuando se crea ATC. En realidad yo entré mucho después, ATC se creó en el 78, yo entré a trabajar en el 86 en el canal, en ATC, pero bueno, era la época dorada porque realmente, primero que cuando uno entra ahí, yo de chico ya siempre me gustaron el tema de las cámaras, la fotografía, bueno, y entrar ahí a trabajar en semejante canal que en ese momento les puedo asegurar que era algo monstruoso. Bueno, a ver, Susana Jiménez, Mirta Legrand, Raúl Portal, Sofovich, por nombrarle algunos de los tantos personajes que hicieron la televisión argentina y que yo tuve el placer de trabajar y de aprender, porque ahí realmente se aprende muchísimo. Ahí vos entrás de tiracable, lo que le llamaban antes, el ayudante de cámara, y con el tiempo vas haciendo carrera y vas obviamente dando examen para después rendir para pasar a camarógrafo de tercera, de segunda, de primera, o sea, hay muchísimo para hablar. La verdad que yo, gracias a Dios, tuve experiencias hermosas en lo que fue ATC. Los mejores momentos. Nosotros hacíamos todas las transmisiones de fútbol, automovilismo, boxeo, todo el deporte, porque en el año 94, cuando se crea Teis Sport, ahí dejó ATC de transmitir los deportes, pero hasta ese año hacíamos todos los deportes los transmitía ATC. Porque tenía la tecnología como para realmente hacerlo desde cualquier lugar del país. Exactamente, y de eso casualmente vos decías hay mucho para hablar.
y quiero que nos contés a nosotros y a la audiencia de esos programas ómnibus, por ejemplo, que seguramente te tocó vivir hasta de cerca también, porque, por ejemplo, no sé, un Pipo Mancera, era increíble la cantidad de audiencia que tenía en ese momento, o qué decir de los mismos recitales que se daban en los estudios, ¿no? Sí, en realidad yo no trabajé con él, con Mancera no, porque Mancera estaba en el 13, Claro. creo, 13 o en ese momento eran ATC, Canal 11 y Canal 13, era así, Canal 11 y Canal 13, no era Telefe todavía. Pero sí tuve la dicha de trabajar en los famosos recitales de los lagos de ATC, donde pasaron Spinetta, bueno, y no sé, todos los conjuntos de esa época pasaron por los recitales de los lagos de ATC, que yo sí tuve la oportunidad de trabajar ahí. Y también con Badía, por ejemplo. Badía hacía un programa a la noche que se llamaba Imagen de Radio, que justamente era el programa de radio, que lo hacíamos en el estudio 6 de ATC. También todos los músicos, los mejores músicos de Argentina pasaron por ahí. Y después, bueno, Sofovit, estuve 4 años trabajando en la noche del domingo, la famosa noche del domingo, que se sorteaban autos, bueno, de todo, electrodoméstico, esos eran programas que empezaban a las 9 de la noche y terminaban a las 12, eran 3 horas de programa. Se grababan muchísimas novelas también, muchas novelas, muchos unitarios que ahora han dejado de hacerse, obviamente, con el correr de los tiempos, pero bueno, trabajado con personajes como Federico Lupi, China Zorrilla, bueno, por nombrarles algunos, pero hacíamos un programa, Mirta Legrand hacía un programa llamado La Noche de Mirta, que lo hacíamos en el estudio. El estudio 1 ATC es un estudio que tiene butacas para 300 personas, es como un anfiteatro. Es un estudio inmenso. Y ahí hacíamos el programa de La Noche de Mirta. Susana Jiménez también al mediodía. Después se fue Susana y vino el Gran Club, que se hizo con Nico Repeto. O sea, la verdad que yo creo que fue la época dorada de la televisión, por lo menos la que a mí me tocó trabajar. Carlitos, si vos tenés que hacer una comparación, que nunca es posible, digamos, del todo, pero recuperando un poco tu memoria, tus vivencias y eso, ¿qué es lo que te parece que la televisión de hoy día perdió en relación a esa televisión que vos viviste? Y, a ver, perdió eso, por ejemplo, ese misterio del que ustedes hablaban, de lo que sucedía atrás, que en ese momento no se veía. Hoy sí, porque hoy es común que no sé, que los conductores anden detrás de la cámara o con los camarógrafos. En ese momento eso no pasaba. Pasaba en algunos programas, por ejemplo, yo hacía No te quedes afuera, un programa infantil con Manuel Luis. Y bueno, yo hacía la cámara portátil y él por ahí me venía, me agarraba en vivo, digamos, y bueno, me jodía, por así decirlo, porque me decía, como yo era de la provincia de Buenos Aires, de Chivilcoy, me decía el bollerito, pero eran muy pocos programas lo que pasaba eso. Lo demás era todo muy armado, muy de que no se vean ni siquiera los micrófonos. En ese momento se llamaba el boom porque eran micrófonos que estaban en una plataforma. Bueno, o sea, estaba todo muy estructurado, cosa que hoy por hoy no se da. Y también se perdió lo que yo les acabo de decir, por ejemplo, los famosos unitarios, qué sé yo, Hombres de Ley, no sé, todo lo que eran las novelas. Yo tuve un año grabando para una novela que se llamó Corazones de Fuego con Orlando Andrés. Comenzábamos a grabar a las 10 de la mañana, terminábamos a las 7, 8 de la tarde, o sea, esas vivencias y fueron realmente espectaculares porque éramos toda una familia. En realidad eso era una familia realmente. Y sí, y lo que bien decía, o sea, esa pérdida de la ficción, ¿no? Pero aparte yo creo que hay una cosa que es muy de ahora, que no pasa solamente en la televisión, pasa en otros ámbitos también, que es esta cuestión de estar tan pendiente del rating. Claro. Hoy si un programa no mide, lo sacan a los 5 minutos. Me parece que eso antes no pasaba, se trabajaba con un poco más de libertad, ¿no? Pero había menos competencia también. Claro, exacto. Y lo que pasa es que no se olviden que antes, te vuelvo a repetir, eran 3 canales, no existían los canales de cable como existen hoy, que son un montón. Entonces eran 3 canales y cada canal tenía su programa top, pero a ver, le estamos hablando de rating de 30 y pico para arriba, o sea, yo hacía, me acuerdo, Notidormi con Raúl Portal, que lo hacíamos a la medianoche.
y la gente hacía cola. Bueno, ATC está en Figueroa Alcorta y Tagle, cerca de la Facultad de Abogacía. Y yo me acuerdo que la gente, para entrar a ese programa que se hacía justamente en Estudio 1, hacían cola por Tagle, que era la entrada del costado del canal, y llegaba hasta la Facultad de Abogacía. Era una cosa impresionante. O sea, eran programas que lograban un rating que, bueno, hoy por hoy más de uno se mata si tiene más de 10 puntos, y ahí te estoy hablando que se hacían arriba de 30 puntos. Entonces, era otra época, eran menos canales, obviamente quizás también la parte económica era diferente, porque yo me acuerdo que nosotros viajábamos todos los fines de semana a transmitir los partidos de fútbol, el automovilismo, si había boxeo, o sea, hoy por hoy yo sigo teniendo contacto con, bueno, ya se están jubilando compañeros míos que ya están jubilándose, y nada, me cuentan que el canal está parado, está cerrado, se hacen los noticieros, los móviles exteriores están guardados, unos terribles móviles exteriores. La última compra de cámara que se hizo creo que fue en el año 2008, 2012. Y bueno, está todo, realmente la parte económica yo creo que también tiene mucho que ver. Claro, una tristeza, la verdad. A ver, y para ponerte en un brete, ¿con quién disfrutaste mucho y con quién decir, uy, tengo que ir a laburar con este que es muy hincha, muy estricto, la verdad que se complica bastante? Disfruté mucho con Manu Wirtz, haciendo No te quedes afuera, un programa infantil, muchísimo. Nos divertíamos, la pasábamos re bien, a pesar de que trabajábamos. O sea, era duro porque arrancábamos a las 9 de la mañana y se grababa para toda la semana, pero lo disfrutábamos muchísimo. La verdad que nos divertíamos. Y no tuve gran... Recuerdo una pelea sí, que no me gustaba, y que gracias a esa pelea me sacaron, con Mauro Viale. Mauro Viale hacía un programa a la mañana, creo que era de 10 a 11 o de 11 a 12, y bueno, un día la verdad que era insoportable, porque así como ustedes lo vieron... No te tocó agarrarte temprano como el gordo Samir, digamos, eso no. No, obviamente que no, pero sí discutimos feo, y era muy soberbio. Entonces, bueno, y a partir de ahí, gracias a Dios, no lo hice más. Pero después los demás programas no, porque la verdad que a ver, yo siempre dije que más de uno quisiera haber tenido ese trabajo, porque primero que trabajas, o sea, ves y te codeas, por así decirlo, con todos los famosos, los artistas, que a la larga terminan siendo compañeros tuyos, porque es así. Nosotros, por ejemplo, grabábamos una serie, que era una serie familiar, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que actuaba Javier Portal, que fue después que se murió Olmedo, falleció Olmedo, y él fue a trabajar ahí. Y yo me acuerdo que parábamos para los cambios de vestuario, o se acomodaban las luces, y él venía a tomar mate con nosotros teníamos ahí a un costado de los decorados armado un equipito de mate, bueno, y él venía, tomaba mate con nosotros, nos contaba anécdotas, o sea, cosas que realmente no se viven en cualquier lado. A lo mejor estar en la Quinta de Olivo haciendo una nota con el presidente, y de ahí ir a una villa a hacer una nota en una villa miseria, por ejemplo, no sé, con gente totalmente diferente, que no por eso obviamente uno no lo hacía bien y lo disfrutaba, pero te quiero decir, el cambio de una cosa a otra así te lo daba, ese trabajo te daba esa posibilidad. Estar un día a ir al Sheraton, por ejemplo, a hacerle una nota a alguien, y fui yo, me dijeron tenés que ir al Sheraton, y me encuentro con que para muchos seguramente no los van a recordar, a lo mejor muchos sí, Cristian Bernal, que era el médico que hizo el primer trasplante en el mundo de corazón, un tipo, una eminencia, pero bueno, la verdad que yo siempre digo que mis mejores épocas en la televisión fueron ahí, la verdad que lo disfruté muchísimo. Y éramos realmente una familia, una gran familia, porque hasta el día de hoy, yo ya hace, 30 años que me fui a TC, y hasta el día de hoy sigo en contacto con mis amigos, con mis compañeros de esa época. Bueno, da lástima cómo está hoy realmente, después de haber sido lo que fue ese canal. Calculen ustedes que ATC tiene 34.000 metros cubiertos, para que se den una idea. Tremendo. 34.000 metros cubiertos, entre lo que son estudios. Tenía había un banco adentro, un restaurante grande, o sea. Casi un estadio de fútbol, casi. Una cosa así.
Claro. Y fue el único canal que fue hecho como canal. Claro. Porque eso se hizo en el Mundial 78, lo hicieron los alemanes, y se hizo como canal. Es el único canal de la Argentina que está hecho con ese fin. Y definitivamente... Los estudios tienen las paredes como tienen que tener, los cerramientos de las puertas como un canal profesional, o sea, está hecho así, digamos, claro, como un canal profesional. Claro, y bueno, iba a la vanguardia en toda Latinoamérica en su momento. Así es. Bueno, Carlitos, los móviles sabemos que estás compartiendo con un amigo que seguramente está escuchando muy atento a tus anécdotas. Nosotros te dejamos librado, café de por medio, con el amigo, muy bien. Nosotros te mandamos un gran abrazo desde acá de la Pantera Rosca y bueno, ya estaremos charlando por más anécdotas, son muy enriquecedoras. Gracias por haberme hecho recordar esta linda época, que la verdad que no me acordaba que era el día de la televisión, sinceramente. Pero sí es lindo recordar eso porque, le vuelvo a repetir, fueron épocas, por lo menos para mí, divinas, una época divina. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Ya pasó y ahora seguimos en los medios también, porque bueno, claro, yo seguí un poco trabajando también después de los medios, como camarógrafo y todo, así que bueno, ahora con otra función, pero ligado siempre a lo que son los medios. Disfrute el momento. Los felicito por el programa y bueno, sigan adelante, chicos. Muchas gracias. Un abrazo. Qué lindo, ¿eh? Un abrazo grande para ustedes. Chau.